Bien, pues bueno, entremos de lleno en la materia y veamos que la ansiedad, por aquí describo algunos puntos muy generales. Vamos a conocer ahorita de modo general qué es la ansiedad, ¿sí? Porque es muy diferente hablar de ansiedad que hablar de un trastorno de ansiedad, ¿sí? De alguna manera la ansiedad es un estado de agitación, ¿sí? Un estado de inquietud, de zozobra, el estado de ánimo, ¿sí? Donde se vive una emoción displacentera, ¿sí? Y que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. ¿Qué quiere decir un correlato somático? Pues toda una serie de síntomas físicos, ¿sí? También podamos describir la ansiedad de forma general como un mecanismo adaptativo universal, anticipatorio que se presenta en todas las personas. Es un sistema de alerta del organismo ante situaciones que consideramos amenazantes. ¿Qué cabe destacar de esto? Que la ansiedad en sí misma y por sí misma es un mecanismo que nos ayuda a funcionar en la vida, ¿sí? Todos de alguna manera hemos experimentado estados de ansiedad, de estrés, pero estos se han manifestado con la posibilidad de poder funcionar y adaptarnos a nuestro entorno, a las situaciones que se presentan. Si de momento, imagínense que ustedes están en su casa y de momento todos salen corriendo, pues en automático se activa en ustedes una respuesta, ¿verdad? Una respuesta adaptativa y van a interpretar a lo mejor que algo está sucediendo y algo que pone en riesgo y que lo necesario es salir corriendo. Entonces se van a incluir a la estampida, ¿verdad? Como una respuesta ante el peligro, una respuesta que se anticipa el riesgo, ¿sí? Y finalmente ya una vez puestos en un estado de seguridad, esta ansiedad se va a disminuir y va a quedar, se va a hacer a un lado, ¿verdad? Eso es una respuesta de adaptación a las situaciones que habitualmente vivimos y que es una respuesta muy primitiva que tenemos y que nos da la posibilidad de funcionar. Nos prepara y nos dispone con diversos cambios psicológicos y físicos para activarnos ante ciertas posibilidades, ante ciertas posibles amenazas. Es lo mismo que mencionamos ahorita. O sea, la respuesta es actúa rápido y en automático nuestro cerebro manda información para estar en alerta, para que nuestros músculos se activen, para que nuestro sistema circulatorio funcione de manera más acelerada y nos dé la posibilidad de reaccionar. Hasta aquí todo esto corresponde a esta cuestión de ansiedad como una cuestión funcional y adaptativa, ¿verdad? Pero bueno, hablemos ahora un poco sobre lo que a veces podemos estar escuchando, otro tipo de emociones que a veces nos cuesta trabajo distinguir. Como ahorita yo mencionaba acerca del estrés, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo identificar, bueno, ese estrés, esa ansiedad, es miedo, es angustia, qué es lo que estoy viviendo, ¿verdad? Pero para fines prácticos y de diagnóstico en muchos de los casos, vamos a pensar, vamos a describir un poquito este tipo de emociones y qué podrían tener una con otra, ¿verdad? El miedo en general es un sentimiento ante un peligro que está presente y que es inminente. Está ligado a uno o varios estímulos específicos y concretos. A diferencia de la ansiedad, en el miedo está identificado, ¿sí? El peligro es específico y es concreto. Le puedes tener miedo a las alturas, puedes tener miedo a un insecto, puedes tener miedo a la muerte, le puedes tener miedo, ¿sí? Entonces, y a diferencia de la ansiedad, el miedo no logra explicarse con la misma precisión, ¿sí? Solamente siento un temor, una preocupación sobre algo que puede suceder, ¿verdad? Pero no está ligado concretamente, sino que aunque reconozcamos
algo en particular que nos genera esto, muchas veces esto puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ser en algún momento una situación y en otro momento otra, y esto lo hace amorfo, ¿verdad? No es específico, ¿verdad? Es variante. Igual, en la cuestión del estrés, el estrés pues hace referencia a la situación, a los aspectos fisiológicos que se presentan ante una respuesta a un suceso estresante, una situación con el exterior, ¿sí? Mientras que en la ansiedad se pone énfasis en aspectos más subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación, ¿sí? En lo interno, en lo que desde nuestro interior se supone que pueda suceder, ¿sí? Y el estrés, como lo comentábamos, es más la manifestación, ¿sí?, de nuestra interacción con el exterior, ¿sí? Una respuesta que se ve manifiesta en los aspectos fisiológicos, ¿sí? Me pueden sudar las manos, me puedo sentir muy tenso de los hombros, del cuello, me puede doler la cabeza, ¿sí? Ante una situación que me está causando preocupación o que me está causando una sensación de no poder afrontar, ¿verdad? Bueno, algunos autores pueden considerar que el miedo y el estrés son como esas fases previas temporales ante un proceso que pueda desencadenar en la ansiedad, ¿sí? Podamos decirlo en otras palabras, si se mantiene el estrés, si hay un miedo recurrente por cierto tiempo, pues esto puede desencadenar propiamente ya en una situación de ansiedad. Si alguien en algún momento va... Esteban, hay dos preguntas. Claro. Adelante. Sí, ¿podría dar ejemplos de los aspectos fisiológicos y cómo poder eliminar el estrés, que es algo muy común en la persona? Bien, aspectos fisiológicos, lo que mencionaba ahorita puede ser una respuesta de sudoración, una respuesta de taquicardia, una respuesta de dolor de cabeza, una respuesta de aceleración, ¿sí? Esas son respuestas fisiológicas, donde está comprometido nuestro funcionamiento físico, ¿sí? Nuestro cuerpo. Problema de salud que requiere un tratamiento, ¿verdad? Decíamos ahorita, no podemos, ya cuando estamos identificando que hay un problema significativo, lo más conveniente es acercarse a un profesional para que ocurra ahí una valoración y en determinado, y de ser conveniente, se ofrezca un tratamiento. Porque esto no se resuelve así como por pura voluntad y dedicación. Sí, efectivamente la voluntad y el esfuerzo que pueda implementar alguien en colaboración con un tratamiento va a retribuir favorablemente, pero ya cuando hay un padecimiento y no se puede salir adelante y solamente se reserva a la intención, a las buenas intenciones, ahí el riesgo es que se prolongue y se mantenga y se incremente el malestar. Entonces es conveniente hacer ese señalamiento. Estadísticamente, fíjense, y todavía estas estadísticas no están del todo actualizadas. Si pensamos, vendrán, estas vienen como del 2015, 2016. Lo último que arrojó las estadísticas de la OMS y del INEGI en algunos apartados, pero si validamos todavía lo que ha incrementado estas cifras los últimos 3 años y más este año 2020 que ha estado interesante, pues bueno, pensemos en otras cifras aún más exacerbadas, ¿verdad? Pero en términos así, para ubicarnos, pues la ansiedad y más que alarmarnos, yo quiero resaltarle esta información, ¿sí? Esta información nos debe poner en el entendido de que, bueno, la ansiedad es algo que cada vez es más recurrente y que nos urge hacer cosas distintas en nuestro modo de vida, ¿sí? Porque cada vez es más frecuente lo que a las personas que les impacta la ansiedad a nivel mundial,
260 millones de personas sufren de ansiedad. Aquí en México el 15, el 20% ha padecido una situación de ansiedad propiamente como un padecimiento. ¿Sí? Eso quiere decir que si te juntas con 5 personas, 6 personas, al menos uno, ¿sí?, de los que están reunidos padece una situación de ansiedad. ¿Sí? Y yo creo que siendo un poquito conservadores, ¿verdad? Esta es la 6ª causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? Junto con la depresión están ocupando los primeros niveles de discapacidad y de frecuencia en padecimientos de salud mental. Afecta más al 30% de los adultos, ¿sí? Aunque hoy en día cada vez los pequeños, los niños, los adolescentes están entrando en crisis de ansiedad, les cuesta más trabajo poder afrontar las situaciones de la vida y recaen en estados de ansiedad. ¿Sí? Es más común verlo en los adolescentes. Me toca ahí en la universidad pues atender y vemos, y en la primaria, en la secundaria también ya se presentan casos de niños que el modo de enfrentar las situaciones ha sido la incidencia en la ansiedad. ¿Sí? Bueno, a la vez esto nos debe de abrir la conciencia a pensar que debemos de dejar esto en lo oculto, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo abrirnos y poder expresar abiertamente que se padece una situación como esta, ¿sí? Lo dejamos en lo oscuro, sigue siendo un mito todavía y nos cuesta trabajo abrirlo porque lo percibimos como algo criticable, algo que mal visto, ¿verdad? Sin embargo, esto es una enfermedad, es un padecimiento. Es como pensar que alguien que tenga hipertensión o diabetes o alguna enfermedad significativa, gastritis, colitis o como estas que a lo mejor no son tan de gran deterioro, pues pensarlas en el grado de la vergüenza y decir, no, pues es que me apena decir que padezco esto. Pues no, con fortuna no sucede así y no debería de suceder tampoco para estos padecimientos de la salud mental, ¿verdad? Entonces es importante irle quitando esa carga que a veces nos limita a poder buscar ayuda, ¿sí? Poderlo compartir con los más allegados que puedan brindarnos apoyo. Ya hemos visto con el video y con lo que mencionaba ahorita todo el sinfín de síntomas que podamos tener. Aquí hacemos un pasaje rápido. Físicos, pues se puede generar taquicardia, sensación de ahogo, hormigueo, tensión muscular, visión borrosa, mareos, insomnio, dolor de cabeza. En los psicológicos, pues puede presentarse miedo constante regularmente, una preocupación excesiva por lo que pueda ocurrir ante un evento. Puede ser que le pase algo a mi familia, preocupación por la enfermedad, preocupación por morir, preocupación por no conseguir algo que se requiere, ¿sí? Por ejemplo, si hay una situación económica, pues genera una preocupación, ¿verdad? Habitual en quien sea, pero cuando esto se incrementa y se exacerba y se genera demasiado, pues nos mete en un estado de ansiedad. Hay pensamientos catastróficos, o sea, la percepción de que va a pasarnos lo peor. Pensamientos intrusivos como un pensamiento que nos invade y que vamos a decir, nos obliga a centrar nuestro pensamiento en algo muy particular y ahí lo traemos con lo que dice abajo, rumiándolo, dándole vueltas y vueltas y vueltas, y esto resulta muy agotador y desgastante. Una sensación de inseguridad, de sentirnos vulnerables, de sentirnos en peligro. Conductuales, por les decía ahorita, la hipervigilancia, la sensación de peligro y estar alertas y estar tanto al exterior como al interior. En el exterior, pues estamos vigilando que no vayamos a estar en peligro y nos da miedo salir y exponernos y ahora con esta situación del coronavirus, COVID, pues está en las personas que ya previamente había síntomas de ansiedad o cuadros de ansiedad, pues en estas situaciones es posible que se detone nuevamente o se incremente o se hagan presentes. Y la hipervigilancia pues se ve traducida en esta obsesiva acción frente a los cuidados en la higiene,
que son bastante buenos y oportunos, pero hay que poner atención cuando se convierten en excesivos y de riesgo, ¿verdad? Problemas en la atención y la concentración. Un indicador de que tu estado anímico, tanto de ansiedad o inclusive de depresión, no está bien, es porque empiezas a tener problemas para la lectura, por ejemplo, para poner atención a la conversación de los demás, estás más ensimismado en tus pensamientos, estás más enfocado en lo que en tu preocupación, ¿sí? Lo cual tu atención y concentración hacia el exterior se ve limitada. Intentas leer y te ves, se te complica, se te hace difícil. Un retraimiento social, o sea, te empiezas a alejar del resto de la convivencia, de estar, cuando anteriormente eres alguien social, empiezas a disminuir en esto porque, vuelvo al punto, hay una atención más hacia lo interno. Conductas evitativas, empiezas a evitar relaciones, evitar actividades, evitar cosas que antes regularmente hacías. Te sientes inquieto, o sea, inquieto quiere decir que ahora sí que estás de un lado para otro, moviéndote, no encuentras un lugar donde te sientas en paz, tranquilo. Cuando habitualmente uno goza de estar haciendo una actividad, cuando se atraviesa por la ansiedad, la inquietud no te permite estar disfrutando de estar sentado, de estar parado, de estar haciendo una actividad en particular, ya sea recreativa o de labor. La inquietud te invade todo tu ser. Te genera nerviosismo, hay quienes lo describen como, como esto de cosquilleos en las manos, en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Y también se pueden presentar ataques de pánico, que es como una angustia muy intensa, como un pico muy elevado de angustia, de miedo, de sentirte agobiado. Y en ese momento se presenta una crisis muy intensa, la gente pueda sentirse con mucho miedo, con el miedo de perder el control, con el miedo de morir en ese momento. La gente lo interpreta como el último momento de su vida, como si ya estuviera al filo de la muerte, o lo puedes interpretar como un miedo a perder el control mental, como a volverte loco, como a perder razón de ti, como no saber qué hacer. Entonces, incluso en algunos casos se genera una serie de síntomas adicionales, como la despersonalización, por ejemplo, como una sensación de estar fuera de ti mismo, como una sensación de estar viendo todo en una especie de película. Bueno, eso es cuando se presenta un ataque de pánico que regularmente, digo, para que no se me angustien mucho, es una cuestión que dura poco tiempo, es una cuestión así, un pico que dura, es breve, se recobra el estado, pero se siente mucha angustia en este momento, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir. No sé si va surgiendo alguna pregunta, Mari. Veo ahí que se publicaron algunas cosas. Sí, hay algunas. Una dice, ¿pueden estar los episodios de ansiedad esporádicos relacionados con el estrés? Sí. ¿Cómo ayudar a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad? Comúnmente el estrés es un predecesor de la ansiedad, ¿sí? Es la antesala. En algunos de los casos, hay veces que podemos estar lidiando con situaciones de estrés constantemente, pero tarde o temprano mantenerse en el estrés, además de afectar nuestros sistemas, estamos jugando o estamos en el riesgo de detonar un estado de ansiedad, ¿sí? Otros mitos muy generales es la gente piensa que no es para tanto, o a veces nosotros mismos, no es muy común, esto va a pasar solo, sin hacer nada. Un buen trago es una buena solución, esto está interesante. A veces hay quienes recurren a ciertas cosas para aminorar el malestar. Una de ellas es, hay quienes no se han dado cuenta, pero la incidencia en el consumo de alcohol puede estar relacionada con aminorar los malestares de ansiedad o de depresión. Pero realmente esto, en el caso de la ansiedad, pues como el alcohol es un depresor del sistema nervioso,
pues va a disminuir momentáneamente la tensión, porque se va a relajar la gente, ¿sí? A veces hay quien pueda en algún momento recomendar eventualmente pues una copa o algo. Habrá quien así lo recomiende con la intención de relajarse. Lo importante aquí entender es que eso no tendría que ser la solución. Uno tiene que encontrar los recursos más benévolos para generarse un bienestar, ¿sí? Y no que el alcohol sea un recurso para contrarrestar los malestares de la vida, ¿sí? Entonces, eso es importante señalarlo, ¿verdad? Momentáneamente pueda relajarnos, pero finalmente se está postergando atender esa situación y además pueda generar otro problema con el alcohol. La ansiedad es estar enfermo de los nervios, pues eso así muy antes, muy limitado ese entendimiento que se tenía, ¿verdad? Entonces hay que evitar tanto hacia afuera como hacia uno mismo, minimizar, enjuiciar, señalar, rechazar a quien padece la ansiedad, ¿verdad? Esto es una cuestión de consideración para el otro y para uno mismo. Agradezco mucho la atención. Se siente raro no poder estar interactuando y escucharlos, como comúnmente es una conferencia, pero bueno, las condiciones así lo dan. Pues me dio gusto haber aportado un poquito para la causa y les agradezco su atención y su cordialidad. Muchas gracias. Damos gracias, Esteban. Yo soy Karina, de Salud Familiar. Muchísimas gracias, Esteban, por tu excelente exposición. Aquí en el slide nos deja, Esteban, su correo, ¿verdad? Para cualquier duda de manera personal o también para atención en consulta de manera particular. Esteban también nos apoya con algunos horarios, pero son muy reducidos dentro del Departamento de Salud Familiar, pero pues también tenemos ahí otros terapeutas que también pueden ofrecerle pues auxilio, ¿verdad? En caso de que soliciten alguna terapia. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención y por estar confiando aquí con nosotros en Salud Familiar en esta plataforma virtual. Que tengan una bendecida tarde.